Hola, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Eh, vamos a iniciar la segunda parte de la autobiografía de William Thetford que iniciamos ayer y que continuaremos hoy con la segunda parte. Antes de nada, vamos a pronunciar nuestra oración, la oración al Espíritu Santo, que nos ayude, ¿no? Nos ayude a recibir esta información tan reconfortante, ¿no? Que nos abre la mente, que nos comunica parece comunicarnos en cada información que nos da de estas vidas aparentes, que para Dios nada es imposible, que Dios nos ayuda a cumplir nuestra función, y eso es lo que nos anima, ¿no? a llevar a cabo en nuestra aparente vida también, ¿no? Nos da ilusión, nos da ánimo ver que nunca estamos solos y que el Espíritu Santo nos guía nuestros pasos en nuestras funciones. Bueno, pues vamos a pronunciar esta oración nuestra, la de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Nos hacemos conscientes de nuestro ser real, de ese pálpito, esa vibración que nos une a todo y a todos. Somos un único ser que late en la realidad, ¿no? En el ser real. Así lo sentimos y así lo manifestamos. Y así, en esta puesta en conocimiento, en esta puesta en conciencia, en nuestra conciencia más sutil, ¿no? Más sublime, pues vamos a arrancar la segunda parte de la lectura. Vamos a repasar lo que leímos muy someramente, por encima, lo que leímos ayer en la primera parte de la aparente narración de William Thetford, que, como se nos dice en la introducción y en el prólogo, pues esta autobiografía no me pareciera ser estilísticamente no tan esmerada como la que aparentemente realizó Helen Schucman, ya que está, bueno, pues está recopilada, ¿no? De fragmentos de entrevistas que le hicieron a William Thetford para una revista, y bueno, y no es una narración literaria como tal, sino pues es como un collage, ¿no? De esas manifestaciones que pareció hacer William Thetford en esa serie de entrevistas. Y luego el final también de esta autobiografía pues se completó también con testimonios, ¿no? Del propio William.
Y en la primera parte parece contarnos pues su infancia. Fue una infancia aparentemente pues marcada por la en apariencia irreal tragedia, ¿no?, de la muerte de su hermana, que era 2 años mayor que él, cuando él contaba 9 años de edad, 8 o 9 años contaba, creo. Y, y después él, su aparente enfermedad, una enfermedad reumática, de tipo reumático, que le afectó a los músculos, ¿no? Y a, bueno, pues aparentes complicaciones cardíacas, ¿no? Y bueno, pues le diagnosticaron, le parecieron diagnosticarle bueno, unas posibilidades de supervivencia, y también en el caso de que fuera así, pues que le quedarían secuelas físicas, con lo cual parecía, por el relato de William, que esto le dio una fortaleza de voluntad y decidió que aquello no iba a ser así, que él se iba a recuperar, y empezó pues sus estudios en el instituto, y ya nos cuenta muy prolijamente todos su aparente carrera académica en la universidad, los diversos encargos que tuvo que hacer para labrarse una ilusoria carrera profesional. Nos lo cuenta muy prolijamente, con muchos datos de centros en los que impartió su labor y también donde impartió sus enseñanzas como profesor y como investigador. Y bueno, pues se nos cuenta, ya digo, con muchos datos aparentes de los centros académicos, de las personalidades con las que tuvo ocasión de trabajar, hasta que, bueno, pues pareció recalar su carrera en la Universidad de Columbia, en el Hospital Presbiteriano, y allí fue donde finalmente conoció y trabajó con Santa Helen Schuckman. Nos cuenta pues sus primeros momentos, ¿no? Sus primeros momentos, sus primeras experiencias, sus viajes profesionales, un poco la confrontación de sus caracteres, sus aparentes caracteres. Y bueno, pues profundiza un poco en su relación. Nos da un perfil suyo propio y de la personalidad de su colega. Y bueno, pues así nos va narrando su historia hasta su experiencia, su aparente experiencia del viaje a la clínica Mayo, la experiencia que tuvo Helen con su accidental compañera de viaje, accidental y ficticia compañera de viaje, que conocieron en un desembarco, ¿no? En un translation, ¿no? En un trasbordo, no me salía la palabra, que hicieron, pues la experiencia que parecieron tener con Charlotte, una mujer que estaba allí esperando en ese trasbordo. Y bueno, pues termina más o menos esta primera parte, Bill, nos dice: la experiencia de la clínica Mayo tuvo un gran impacto en ambos. Esto fue una preparación importante para Helen, aprendiendo a escuchar su voz interior y reconociendo que era un viaje espiritual de algún tipo. La voz interior de Helen comenzó a dictar un curso de milagros el mes siguiente. Me pareció que este viaje había sido una parte fundamental de la preparación. En este viaje fue cuando pareció
que Helen había visualizado una iglesia que después encontraron en un catálogo al final del viaje, en un catálogo que les informaba que esa iglesia había precedido en su ubicación al hospital de la Clínica Mayo. Y también luego lo que sucedió con su encuentro con Charlotte. La parte segunda nos dice: cuando Helen volvió a escuchar esta voz interior, fue claramente identificable. Sin embargo, Helen se enorgullecía de ser psicóloga de investigación, pero no una persona que escuchaba voces o que poseía una elevada imaginería visual o que experimentaba todos estos eventos psíquicos ocurridos durante el verano de 1965. Fue extremadamente angustioso para ella. Sentía que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Ciertamente no podía conciliar toda esta actividad con sus preferencias científicas, y esto se convirtió en un problema particularmente agudo para ella a medida que terminaba el verano y comenzaba el otoño. Una noche me llamó, esto fue en octubre, y me dijo: ¿sabes que la voz interior se niega a desaparecer? Sigue diciendo, este es un curso de milagros. Por favor, toma notas. ¿Qué debo hacer? Supón que es una locura. Supón que no tiene sentido. Y era obvio que estaba pasando por una gran dosis de angustia y sufriendo en ese momento. Dije la única cosa obvia: ¿por qué no registras lo que quiera que sea? Puedes leérmelo mañana por la mañana en la oficina, y si no tiene sentido, nadie más tiene que saberlo. Pero al menos sabremos lo que es. Así que eso es lo que hicimos. A la mañana siguiente entró Helen y leyó esa hermosa introducción al texto que dice: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Era obvio que estábamos sintonizando con algo que difícilmente podía ser considerado como una locura, por inesperado que fuera. Parte de mi papel con Helen en esto fue darle apoyo y tranquilidad cuando se sentía asustada por estas experiencias psíquicas, así como por otras cosas que la asustaban mientras el, entre comillas, proyecto continuaba. En algún nivel yo creía en la realidad de ciertos tipos de experiencias psíquicas, habiendo tenido previamente algunos en mi propia vida, como encontrar mi apartamento. Y hubo otras experiencias de este tipo. Recuerdo cuando era estudiante de posgrado, trabajando en mi doctorado, a veces me preguntaba: ¿por qué estoy haciendo esto? Una vez que me hice esa pregunta, obtuve una respuesta muy clara. No lo sabrás por muchos, muchos años, pero cuando lo hagas te hará terriblemente feliz. De una manera extraña había una parte de mí que estaba familiarizada con la idea de la comunicación interna, pero no sabía muy bien qué hacer con ella. No era algo que se discutía en el ámbito académico en el que yo estaba, así que lo dejé de lado. No negué la experiencia, pero tampoco intenté explicarla. Cosas de ese tipo habían sucedido con suficiente frecuencia como para que no me sorprendiera totalmente por las experiencias de Helen. Cuando miro hacia atrás, me di cuenta de que había muchas experiencias similares, experiencias extrañas que no podía explicar del todo. Así que cuando Helen empezó a oír una voz interna, supe que no era algo que ella se estuviera inventando. En sus intentos por llamar la atención, Helen tenía una fuerte tendencia al dramatismo, pero sabía que esto no era eso. No encajaba en esa categoría. Esto era algo bastante auténtico. Le daba miedo, pero reconocía que tenía el tipo de autenticidad
que no era característica de sus propias ideas. Sin embargo, a pesar de su impresionante calidad, ella también se mostraba indiferente. Y contrariamente a lo que algunos podrían pensar, Helen decía que no oía una voz externa. Lo que ella oía realmente era una parte de su mente, que estaba claramente separada de su conciencia o consciencia ordinaria del ego. Y al escribir un curso de milagros, era casi como si hubiera una grabadora que pudiera encender o apagar. Todo lo que tenía que hacer era escuchar atentamente lo que se decía y grabarlo en su cuaderno de taquigrafía, que es precisamente lo que hacía. Pero no había ninguna voz externa de ningún tipo. Era simplemente una percepción de pensamientos muy distinta la que se manifestaba. Y aunque el curso llegó en una forma que no esperaba, consideré esto como la respuesta a mi petición de que debía haber otro camino y que estaba decidido a encontrarlo. Me pareció, en la medida en que valoraba ser un científico, que debía examinar todas las pruebas antes de descartar cualquier cosa, cualesquiera que fueran. Comenzaba con ¿puede esto ser verdad? ¿O se trata de algo completamente falso? Pero mientras leía el material, reconocía que el ego de Helen de ninguna manera podía haber escrito lo que estaba leyendo. Era algo totalmente ajeno a su formación, a sus intereses y a su modo de conceptualizar ideas abstractas. Simplemente era imposible que la parte del ego de Helen pudiera haber hecho esto. Después de que Helen escuchara la voz que decía «Este es un curso de milagros, por favor, toma notas», se sintió reconfortada cuando mecanografiamos el material y resultó tener sentido. Y a medida que el material se fue revelando, gran parte de él se volvió cada vez más bello. Cientos de páginas están en pentámetro yámbico, versos blancos shakespearianos. Cuando descubrimos eso, daba una dimensión adicional a la belleza de los conceptos. Era casi como si nos estuvieran dando palabras y música al mismo tiempo. Helen, sin duda alguna, apreció mucho a la calidad literaria del material. Eso era importante para ella y muy importante para mí también. Afortunadamente, Helen también sintió que era su función transcribir esto, aunque en realidad no podía desconectarse. Sin embargo, a veces, cuando intentaba detenerlo, no podía dormir o se despertaba en medio de la noche después de dar muchas vueltas en la cama y comenzaba a registrar el dictado interno. Parecía como si no pudiera descansar si no lo hacía. Así es como empezamos, también en estado de pánico. Al principio tuve problemas para escribir este material con precisión, que aparecieron en forma de errores tipográficos. Por ejemplo, cuando la palabra salvación, entrecomillada, aparecía, yo invertía las letras A y L y escribía esclavitud. Slebation por salvation, nota del traductor. O cuando decía tú y tu hermano, recuerdo haber dejado caer una R y haber escrito tú y tu molestia. Bother por brother, nota del traductor. Y también tenía algunos problemas con cosas como la, entre comillas, crucifixión, que inicialmente deletreaba como ficción, crucifixión. Así que hubo muchos conflictos que ambos experimentamos al tratar de transcribir el material, así como dificultades y ansiedades al registrarlo. Pero me di cuenta de que el primer paso era simplemente bajarlo. Y entonces
una vez que lo tuviéramos, podríamos empezar a estudiar lo que decía. Al principio, también, cuando acabamos los 50 principios de los milagros, que fue lo primero que llegó del texto, y después de revisar estos principios con mucho cuidado, me di cuenta de que si eran ciertos, entonces tendría que reevaluar absolutamente todo en mi vida. Tendría que cambiar de mentalidad. Para mí eso era muy amenazador. No veía cómo era posible hacerlo. Me parecía que esto suponía un gran reto, más que lo que yo podía soportar. Por otro lado, como no sabía a dónde llevaba esto, aunque aparentemente era en la dirección correcta, pensaba que lo único que tenía que hacer era seguirlo, era seguirlo, y no intentar cerrar todo el asunto prematuramente. No sabía lo que era capaz de aprender. Sin embargo, ese parecía un trabajo muy grande y no estaba seguro de estar a la altura. Pero más tarde me di cuenta de que solo es necesaria una pequeña disposición, que la disponibilidad no implica capacidad, sino simplemente una cierta disposición para el cambio. Así que reconocí que sí tenía un poco de voluntad para hacerlo. Sin embargo, cuanto más leía este material, más sentido tenía. No había nada en ello que fuera realmente extraño, excepto que era un sistema de pensamiento totalmente diferente. No era el sistema de pensamiento con el que había crecido. Ciertamente no era el sistema de pensamiento de mis colegas en psicología, y ciertamente no era lo que se practicaba en el centro médico. Pero había un gran sentido de practicidad en muchos de sus conceptos, y creo que fue esto lo que encontré tremendamente atractivo y convincente. Cuando decía que solo tienes dos emociones, miedo y amor, me daba cuenta de que eso acababa con esa interminable jerarquía de emociones con las que hemos plagado la psicología y la psiquiatría. Y básicamente eso es verdad. Si tengo miedo, no puedo sentir amor. Cuando estoy amando, no sé nada del miedo. Por lo tanto, estos conceptos tenían un valor práctico. Y por supuesto, la aplicación de ellos era algo diferente. Esto significaba comenzar a cambiar nuestra mente gradualmente. El texto es la primera parte del material en el que trabajamos. Duró casi 3 años y terminó como un volumen de 669 páginas. No sabíamos, cuando empezamos, lo que iba a ser un curso de milagros. No teníamos ni idea. No sabíamos si serían solo un par de páginas. Pero Helen preguntó en un momento dado: ¿cómo sabré cuándo acaba esto? Y se le dijo: oirás la palabra amén. Esa frase aparece al final del texto donde dice: y ahora decimos amén. Cuando el texto terminó, Helen sintió al igual que yo que nuestra tarea había terminado y que teníamos mucho que hacer para simplemente tratar de aprender esos conceptos y aplicarlos en nuestras vidas. También en ese momento, Helen se sintió aliviada y ansiosa por haber perdido su función, que aparentemente había concluido. Por el momento no había más material y no había indicios de que fuera a haber más. Sin embargo, después de un periodo de 9 meses, Helen se puso cada vez más inquieta. En cierto modo echo de menos mi función. Siento que hay algo más que viene y va a ser algo parecido a un libro de trabajo, dijo. Le contesté: ¿libro de ejercicios?
¿Qué va a ser eso? Pero no fue muy específica al margen de esto. Era solo que era consciente de que el curso no estaba completo. Entonces, un día comenzó a escribir el libro de ejercicios para estudiantes, que consta de 365 lecciones, una por cada día del año. Y ese fue el comienzo de la segunda parte del curso. Eso llevó aproximadamente 2 años y medio. Y al finalizar, pensamos que habíamos terminado. Pero después de varios meses, una vez más de no saber muy bien qué sucedería después, el tercer y último volumen fue anunciado como el manual para el maestro. Así que el período total de tiempo fue de aproximadamente 7 años desde el momento en que comenzamos con el texto, pasando por el libro de ejercicios para estudiantes hasta terminar con el manual para el maestro. Poco después de que comenzáramos a escribir el texto, fui invitado a asistir a una conferencia sobre diabetes juvenil en Princeton, Nueva Jersey, patrocinada por una fundación. Era un área de la que no sabía absolutamente nada, pero por varias razones políticas del centro médico sentí que era importante ir a esta reunión. Y pensé, esto es muy embarazoso. ¿Cómo puedo ir a una conferencia de un asunto que me resulta totalmente ajeno? Entonces Helen recogió un material que no solo formaba parte del texto para ese determinado periodo, sino también era un mensaje especial para mí. Me ayudó extraordinariamente para asistir a esta conferencia y sé que también ha sido de gran ayuda para un gran número de personas que han estudiado el curso a lo largo de los años. Aparece en la primera parte del texto del capítulo 2, en Principios Especiales de los Obradores de Milagros, y dice: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Este mensaje me ayudó a reconocer que no tenía que depender de mis defensas intelectuales para prepararme para la conferencia o ninguna otra cosa. Todo lo que tenía que hacer era reconocer que yo estaba allí para ser verdaderamente útil y que habría guía y ayuda. Independientemente de lo que la tarea pudiera parecer, no tenía que planear, no tenía que anticiparme. Todo esto era muy diferente. Estaba acostumbrado a planear, anticipar, dar conferencias y todo lo resolvía intelectualmente con anticipación. Aquí, creo, la lección de confianza es realmente lo que se enfatiza. Sin embargo, muchas veces Helen llegaba por la mañana y me decía que pensaba que el curso estaba trastocado, que el material no tenía sentido y que estaba cansada de cumplir su función. Pero cada vez que eso sucedía, nos sentábamos y escribíamos el material y lo leíamos. Todas estas preguntas y reparos se resolvían porque el flujo del material se mantenía ininterrumpido. Era hermoso, profundo, y lo más importante de todo, parecía que nunca se contradecía a sí mismo. Esto seducía mucho a la mente lógica de Helen. Recuerdo una ocasión en particular muy vivamente, cuando Helen llegó una mañana
y estaba realmente angustiada, quizás más angustiada de lo que la había visto en algún tiempo. Esto ocurrió a mitad del texto, y ella dijo: «Esta vez sí que ha ido demasiado lejos. Es un galimatías, no tiene sentido, no tiene significado, es absurdo, es absolutamente imposible, me niego a leértelo». Después de calmarla, aceptó leerme el material. Es el final de una sección, un pasaje conmovedor, una oración. 12. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. En ese momento, Helen se puso a llorar. La belleza del lenguaje, la profundidad del pensamiento y, en cierto sentido, el equivalente del curso al, entrecomillado, Padre Nuestro, parecía tan clara. Era una declaración en el curso muy parecida al, entrecomillado, Padre Nuestro en muchos sentidos. Y eso tuvo un impacto muy profundo en Helen, así como, por supuesto, en mí. En consecuencia, creo que tal vez después de eso Helen estaba menos en conflicto cuando tomó el material posterior. Pero no puedo decir que su conflicto hubiera terminado totalmente, porque seguía volviendo de varias formas y en diversas ocasiones. Durante los casi 3 años que trabajamos en el texto, el material se presentaba a un ritmo algo errático. Al principio parecía haber una gran afluencia de material y Helen lo escribía, pero también hubo periodos en los que Helen no deseaba hacer nada durante varios días, aunque sentía que había más. Simplemente no tenía ganas de tomarlo. Podía demorarlo por un tiempo, por unos días como mucho, pero no por mucho tiempo. Llegaba en partes muy desiguales, dependiendo de su disponibilidad. Sin embargo, si sentía que era lo suficientemente urgente, se tomaba el tiempo para ello, incluso haciéndolo a veces en el metro o en un taxi. Pero frecuentemente lo hacía en casa o en la oficina entre horas de trabajo. Sin embargo, nunca pareció que hubiera ninguna diferencia en lo que estaba pasando. Y en ningún momento Helen estaba en trance, ni nada que se asemejara remotamente a un trance. El flujo de material seguía sin ningún estado alterado, pero ella se concentraba muy cuidadosamente cuando lo hacía. También podía desconectarse o conectarse en cualquier momento, incluso detenerse en medio de una oración para hablar con alguien sobre algo. Luego, ella podía empezar de nuevo exactamente donde lo había dejado, sin volver a releer lo que había escrito, continuando cuando tenía un momento. A veces tenía la sensación de que ya estaba grabado y ella simplemente estaba transcribiendo algo que ya estaba allí. Estábamos siempre juntos, ya que nuestras oficinas se encontraban adyacentes, así que podíamos hacer esto entre horas de trabajo. Pero el horario más común, y por lo general el más tranquilo, era durante la hora del almuerzo. Me comía un bocadillo de chock full of nuts
una conocida cadena de cafeterías de Nueva York, nota del traductor, y nos sentábamos allí y hacíamos esto con pocas interrupciones. Por otro lado, Helen y yo reconocimos que era crucial para nosotros hacer nuestra tarea con el curso de una manera que no interrumpiera nuestro trabajo en el centro médico. Ambos éramos gente muy ocupada. Ciertamente nuestro trabajo y nuestros compromisos con el centro médico eran nuestra prioridad principal, y esas obligaciones tenían que ser respetadas en todo momento. Pero de alguna manera esto parecía encajar en pequeñas grietas de tiempo, sin ninguna dificultad. Helen me leía el material de su cuaderno de taquigrafía y yo lo mecanografiaba directamente. Hacía un original y 2 copias. Cuando terminábamos con la transcripción en la que estuviéramos, podía ser de varias páginas o solo un par de páginas, la revisábamos. Se hizo bastante fácil al cabo de un tiempo y parecía casi automático. Simplemente prestábamos atención a lo que hacíamos y no nos implicábamos demasiado con el contenido mientras lo hacíamos. Lo guardábamos hasta más tarde. Tratábamos de dejar a un lado nuestras valoraciones, pero a veces nos quedábamos bastante sorprendidos con lo que salía. Sentía que lo importante era concentrarse en bajarlo. Helen era propensa a inquietarse si lo discutíamos. Ella pensaba que debíamos bajarlo y asegurarnos de que fuera exacto, y no tratar de entender lo que significaba. Helen tenía miedo, creo yo, de comprometerse de manera muy concreta con esto. De hecho, al principio me dijo: «Tú eres responsable de lo que dice», y luego me decía que solo era responsable de su estilo gramatical y pureza, que si cometía errores gramaticales, si, entre comillas, metía la pata, de algún modo se negaría a continuar. Helen se apartaba realmente de esa manera, así que ambos mirábamos el material con un ojo bastante crítico mientras lo revisábamos, buscando posibles errores o faltas. Después de escribir a máquina lo que Helen pudiera haber dictado durante un día en particular, repasábamos la copia revisándolo cuidadosamente para asegurarnos de que teníamos todas las palabras exactamente como se suponía que fueran. Sin embargo, a veces Helen se sentía tentada a cambiar una palabra, pero luego reconocía que si lo hacía no tendría sentido más tarde. Su integridad al grabar este material precisamente como vino fue extraordinaria. Sin embargo, simplemente decidió no asociarse con él en ese momento debido a su elevado nivel de amenaza. Aun así, Helen sí sabía lo que decía el material y lo entendía. Aquí comienza un nuevo epígrafe. Conceptos y aplicaciones desafiantes. Durante este tiempo, en 1965, Helen y yo también compartíamos un mismo sentimiento de excitación. De alguna manera habíamos encontrado nuestra función. No sabía a dónde llevaba esto y no tenía ni idea de lo que significaba un curso de milagros. Sin embargo, me oponía al título de la obra porque pensaba que era embarazoso, incómodo y poco científico. El término, entre comillas, milagro, me molestaba. Creo que también le molestaba a Helen. La idea de un curso de milagros parecía bastante absurda. Sin embargo, cuando se definió lo que era un milagro, como la... Sin embargo, cuando se definió lo que era un milagro como la eliminación de las barreras a nuestra conciencia de la presencia del amor, entonces comenzó a tener sentido. Así que teníamos muchos sentimientos encontrados, pero también un cierto entendimiento de su importancia. Esto no era algo menor. Tenía la firme convicción de que Helen podía hacerlo.
y sé que sin mi constante apoyo y aliento no habría continuado. Era algo que nos unimos para hacer. De hecho, compartimos la sensación de estar unidos en un propósito común, a diferencia de otras actividades, como escribir documentos o hacer proyectos en el centro médico. No tenía ni idea de que iba a ser un trabajo largo o incluso un libro, por no hablar de 3 volúmenes. No había pistas. A veces nos parecía imposible, cualquiera que fuera la misión. Además, estaba experimentando una sensación de frustración y tenía grandes dificultades para trabajar con Helen en términos de comprensión del material. Hablábamos de ello, pero lo que yo consideraba un desafío al cambio, ella lo veía como una amenaza y parecía decidida a mantener sus posiciones. Así que fue duro no tener a nadie con quien hablar de esto, ya que Helen quería mantenerlo en secreto, algo que no fuera compartido o discutido con otros, al menos todavía no. Sin embargo, al menos necesitaba un confidente que compartiese nuestros intereses, alguien digno de confianza y dispuesto a respetar un voto de silencio y con un bagaje apto para apreciar el material. La persona que vino a nuestro rescate fue Calvin Hatcher. Era administrador de un hospital con el que yo había trabajado muy de cerca en problemas del departamento en el hospital. Cuando almorzamos juntos unos meses antes de que comenzara el curso, Cole me dijo que siempre había querido tener un amigo con quien hablar sobre su interés en la religión y los asuntos espirituales. Eso fue algo muy sorprendente que me dijera. No me conocía muy bien y parecía que se estaba exponiendo demasiado. Dije: Cole, no sé nada de religión o espiritualidad y no me interesa. Me temo que no soy la persona indicada para eso. Así que cuando el curso comenzó, parecía claro que Cole lo estaba esperando, y yo sabía que él era la persona con quien teníamos que compartir esto. Helen tuvo un ataque cuando le hablé de mi intención. Tenía miedo de mezclarse con la administración del hospital. Sin embargo, conocía a Cole lo suficientemente bien como amigo como para darme cuenta de que no haría nada que pudiera comprometernos. Así que le pedí permiso para contarle a Calvin sobre el curso. Después de eso, cuando me mecanografiaba las 3 copias, le daba a Helen el original, me quedaba con una copia y le daba a Cole la otra cada mañana. Durante varios años nos reuníamos en mi oficina temprano por la mañana, antes de las 8, porque teníamos que quedar antes de las actividades programadas. Repasaba el material que había escrito el día anterior e intentaba explicárselo a Cole. Este fue mi intento de aprender lo que significaba al tratar de enseñárselo a él, y fue enormemente útil. Cole sabía mucho más que yo sobre la Biblia, la cual era muy nueva para mí. Él tenía una mente crítica e indagatoria y quería saber qué significaba todo, qué implicaciones podía tener. Esto me dio la primera oportunidad de tratar de averiguar lo que pensaba al respecto. Nuestras charlas fueron de gran ayuda e hicieron posible que Helen y yo continuáramos incluso cuando sentíamos que no lo estábamos aprendiendo juntos. Era mucho más difícil repasar el material con Helen. El problema de no aprenderlo con Helen me molestaba mucho. A veces pensaba que lo estábamos aprendiendo, pero eso variaba mucho. Y a veces nuestra relación parecía empeorar a medida que avanzaba el curso. Sentía que Helen me consideraba su amenaza simbólica del curso. Yo era el culpable que debía ser atacado. Cuanto más tiempo pasaba, peor se ponía. Fue muy difícil. Cuando Kenneth Wapnick llegó a la escena,
poco después de que termináramos de escribir el curso, ciertamente era muy necesario. Y aunque Ken me quitó mucha presión, lo que pasó fue que Helen se volvió aún más hostil hacia mí. Me convertí en el enemigo. Ella siempre había tenido la vaga idea de que alguien tenía que irse, que había que matar a alguien para que otro viviera. Yo estaba allí arriba, a cargo de todo el departamento y de todo lo demás que estaba pasando, pero me estaban matando oficialmente. Siempre me daba mensajes dobles y eso también me resultaba muy difícil. No sabía cómo lidiar con ello y empecé a sentirme cada vez más aislado. Estaba claro que la relación entre Helen y Ken era ahora un sustituto de la relación que Helen y yo habíamos mantenido durante mucho tiempo. Me sentí en parte aliviado, pero al mismo tiempo me sentí excluido. También tenía una creciente sensación de temor que casi me aterrorizaba. Si realmente tomáramos este curso en serio, no podíamos ignorar lo que decía. Seguía diciendo cosas como tú, Helen y Bill, que tradujimos como vosotros dos o tú y tu hermano. Y era muy personal, así que sentí que si realmente aceptábamos esto como verdad, no podíamos ignorar esa parte. Decía que los dos lo lograríamos juntos o no lo lograríamos. Así que pasé mucho tiempo tratando de hablar con Helen sobre mis sentimientos al respecto. De alguna manera pensaba que teníamos que hacerlo así. Con el paso del tiempo, Ken intentó ser más inclusivo, pero no sabía lo que hacer más que yo. Sentí que si Helen y yo no lo lográbamos para cuando ella se jubilara, nunca lo haríamos. Creía que cuando dejara el centro médico sería el final de nuestra oportunidad. Eso me molestó durante mucho tiempo y me hizo difícil seguir mirando el curso en sentido personal. Era algo que había entrado en nuestras vidas y las había cambiado. No sabía cómo lidiar con esto a solas. Necesitaba que alguien se sintiera relacionado con él. Cole fue de mucha ayuda, pero no era lo mismo. Necesitaba una relación en la que este material y su significado pudieran estar realmente presentes. Para mí, se suponía claramente que era la relación que Helen y yo compartíamos, que ciertamente necesitaba urgentemente el cambio tal y como se prescribía en el curso. Recuerdo que le hablé mucho sobre esto en varias ocasiones, tratando de decirle lo importante que era para mí. Pero al mismo tiempo sentía que el material tenía la tendencia a generalizar, a decir que somos tú y tu hermano, quien quiera que sea, no específicamente nosotros. Así que obviamente no se refería solo a Helen y a mí. Sin embargo, sentía que nadie compartía mi percepción con respecto a Helen y a mí, y me costaba transmitir ese sentimiento que impregnaba el curso durante muchos años de mi vida. Ya no siento eso, pero si no me hubiera resistido de alguna manera, por supuesto, no habría tenido problemas con ello. Sin embargo, me parecía que todo esto estaba sucediendo porque Helen y yo necesitábamos una lección muy poderosa debido a que nuestra relación era muy intensa y éramos muy reacios. Muy pocas relaciones pueden ser tan intensas y continuar durante tanto tiempo. Yo también representaba múltiples papeles para Helen. Yo era su jefe, su objeto de amor fantástico, su salvador en términos de este material, y se esperaba que yo hiciera todo lo que tenía que hacer en todo momento. Yo era un sustituto de su marido, su hermano y su padre. Se suponía que debía compensar sus sentimientos por su padre y por lo que él no hizo en su vida. No sé por qué acepté esto. Era una relación muy complicada.
Al mismo tiempo sentía una gran dependencia emocional con Helen, aunque yo era claramente la persona al mando. Mi papel no era dependiente en términos de la gente del departamento. Era consciente de eso. Helen era extremadamente capaz cuando estaba concentrada. En nuestra relación nos volvimos tan mutuamente interdependientes que era muy difícil para cualquiera de nosotros funcionar de otra manera. Eso continuó incluso cuando Ken estuvo allí. Me resultaba difícil separar la experiencia de pasar por todo esto de lo que dice el curso. Te habla de la paz, del amor, la alegría y la armonía, y yo tenía la sensación de que todo era caos. Gran parte del tiempo lo que yo sentía era una permanente sensación de caminar por la plancha, la tabla desde la que los piratas tiraban a la gente al mar, nota del traductor. Una de las razones por las que esto era tan difícil fue porque yo también estaba bajo presión constante en un centro médico muy competitivo. El juego era realmente matar o morir. Esa orientación se extendió por todo el centro. Estaba decidida a no dejarme atrapar, pero no había forma de evitarlo. Fue un delicado acto de equilibrio en muchos sentidos. Lo hice tan bien como cualquiera, pero no había forma de saber cómo hacerlo y no había manera de sentirse feliz al respecto. Con el tiempo las cosas mejoraron y encontré mucho más fácil lidiar con situaciones imposibles. Aprendí mucho también. Aprendí a lidiar con esas situaciones imposibles que parecían funcionar milagrosamente. Mi secretaria, Pearl Belowski, del Bronx, que era atea y tenía mucho miedo del cristianismo, solía decir: «Oh, el doctor Tedford acaba de hacer otro milagro». Howard Hunt, que había sido presidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago y un colega cercano, decía: «Ahí está Bill caminando sobre el agua de nuevo». Era consciente de que no lo estaba haciendo, pero hasta cierto punto estaba siguiendo una guía. No me sentía muy en paz con nada de esto. Me sentía como si me estuvieran probando constantemente. Gran parte de ello era un ego fuertemente reforzado. Era un contraste extremo, lo peor de la defensa del ego por un lado y el curso que representaba el epítome de la espiritualidad por el otro. No sabía cómo lidiar con esto. Sin embargo, ese fue mi proyecto la mayor parte del tiempo. ¿Cómo llego a este día tratando de aplicar estos principios frente a la tentación máxima del ego? Ciertamente no estaba en un estado de paz y ecuanimidad. Sin embargo, finalmente aprendí a mejorar las relaciones. Empecé trabajando con algunos de los colegas más cercanos a mí, donde las relaciones habían sido abrasivas o particularmente difíciles. Empecé a practicar los conceptos del curso siendo indulgente y no participando en el juego de la culpa o del ataque o defensa, sin importar cuál fuese la aparente provocación. La esencia de un curso de milagros es cambiar nuestras percepciones sobre cómo miramos al mundo y a otras personas. Y empecé a darme cuenta de que la responsabilidad de cambiar mis percepciones dependía de mí y no tratar de cambiar a las personas con las que tenía relaciones. Por ejemplo, un colega en particular que había sido decisivo en mi llegada al centro médico estaba de alguna manera molesto por una serie de problemas en los que intentábamos trabajar juntos. Y parecía que no importaba cuáles fueran mis sugerencias, no eran nunca del todo correctas, y había cierta dosis de amargura y resentimiento que aumentaba con el tiempo a medida que seguíamos trabajando juntos.
Llegué al punto en el que no tenía ni idea de cómo mejorar mi comunicación con él. Y cuando llegó el curso me di cuenta, bueno, aquí hay alguien que obviamente está esperando para probarlo. Si esto puede funcionar en mi relación con un colega difícil, entonces puede funcionar donde sea. Y empecé a visitarlo en su oficina todos los días. Así que no importaba lo que dijera o hiciera, yo simplemente no respondía a eso de mi manera característica. No me molestaba, no me ponía a la defensiva ni participaba en contraataques o lo que fuera. Esto continuó durante algún tiempo. Y una mañana no pude pasar por allí como siempre. Recibí una llamada telefónica y era él que me dijo: «Bill, ¿estás bien? ¿Estás bien hoy?». Le dije: «Sí, todo está bien. No pude venir». Terminamos yendo a una conferencia del departamento que fue patrocinada fuera de la ciudad y era costumbre compartir habitaciones en esa conferencia. Y se me acercó y me dijo: «No hay nadie con quien prefiera compartir habitación que contigo, Bill». ¿Compartimos habitación? Eso pareció ser un momento extraordinariamente sanador para ambos. Mientras caminábamos hacia la sala de cócteles y después de la cena, se detuvo y tomando un puñado de nueces me comentó: «Edgar Cayce me dijo que las almendras evitan el cáncer». No podía creer lo que estaba oyendo. Le contesté: «¿Conocías a Edgar Cayce? ¿Lo conociste?». Él dijo: «Sí, en realidad estuve en el ejército durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial, poco antes de la muerte de Cayce, y tuve la oportunidad de conocer a esa familia. Así que en ese momento tuve la sensación de haber resuelto de alguna manera un problema de largo recorrido, y me embargó una enorme sensación de libertad y alegría duradera. Los problemas entre nosotros nunca volvieron a surgir». Así que decidí que antes de salir del centro médico, todas mis relaciones sanarían tanto como pudiera, y siento que así fue. No iba a dejar que nada de esa basura del ego se esparciera si podía evitarlo. Eso supuso una enorme diferencia para mí. Realmente quería eso. Tantas cosas parecían estar sucediendo a tantos niveles diferentes. Es difícil decir dónde estaba realmente en todo esto. Sentí que realmente no sabía cómo tener una relación santa con Helen. Descubrí que podía tener una relación santa con cualquier otra persona, pero no sabía cómo hacerlo con Helen. Seguí intentándolo, pero todavía no puedo tomar el curso y mirarlo con el desapego de alguien que no ha estado involucrado. Sin embargo, a pesar de todo esto y de todas las turbulencias, Helen y yo nos comprometimos a cumplir nuestra misión. Era una responsabilidad sagrada, algo que debíamos hacer y lo hicimos. Sentí que habíamos hecho nuestro trabajo tan bien como sabíamos, pero no habíamos cosechado suficientes beneficios y recompensas de ello. Eso me pareció muy triste. No quería culparla, porque no era una cuestión de culpa, pero tampoco sabía cómo resolver nuestra relación. Aquí comienza un nuevo epígrafe. La búsqueda del contexto. En este punto necesito hacer un poco de digresión para extenderme sobre una fase importante en la escritura de un curso de milagros que nos dio a Helen y a mí, especialmente a mí, una mejor perspectiva en general. Poco después de que nos metiéramos con el texto, empecé a preguntarme qué otra cosa podría haber en la literatura que fuera similar a lo que escribía Helen. Obviamente estábamos haciendo algo muy inusual, pero pensé que no podía ser único.
Pensé que quizás habría algo sobre el misticismo que podría ser relevante. Cuando empecé a mirar a mi alrededor, comencé a encontrar todo tipo de libros que aparentemente cayeron en mi regazo. Leí mucho material y me impresionó particularmente Vivekananda y su reformulación de las enseñanzas del Vedanta. También los escritos de Joel Goldsmith tenían algunas similitudes con el material. Su libro Paréntesis en la eternidad fue de gran ayuda. También había similitudes en las enseñanzas de la Iglesia de la Unidad, pero no era exactamente lo mismo. El curso es mucho más extenso y difícil. Ya estaba familiarizado con la, entre comillas, filosofía perenne de Huxley, un buen material introductorio. Y por supuesto, estábamos al corriente del material de Case, y yo también había leído Muchas mansiones de Gina Cherminara, que trataba sobre la reencarnación. En línea con estos conceptos y el de la reencarnación, y en su autobiografía, Helen habla de una imagen de una antigua sacerdotisa, casi prehistórica, bastante etérea, que no es del todo de este mundo. Había un templo blanco donde la gente acudía a ella para pedirle sanación, pero la sacerdotisa no podía tratar o interactuar directamente con estas personas. Necesitaba un intermediario. Su intermediario era un hombre que le transmitía peticiones porque él era la única persona con quien podía hablar. Él estaba lo suficientemente enraizado como para hablar con la gente, pero ella no. Él era su vínculo con el mundo. La gente venía en busca de ayuda a este templo y el intermediario hablaba con ellos y le presentaba sus problemas o necesidades a la sacerdotisa. Ella hacía lo que fuera que hiciera y ellos se curaban. Helen tenía muy claro que yo era el mediador y ella la sacerdotisa. Sentía que de alguna manera esto retrataba la relación que teníamos hace mucho tiempo, quizás en Atlantis. Siempre me pareció intrigante. A veces me preguntaba si no lo íbamos a recrear de otra forma en esta vida. Mi pregunta ahora era: ¿hay algo específico que necesito saber sobre mi función y con qué se relaciona esto? Debido a esto y a experiencias similares, mi intriga con la noción de reencarnación creció y empecé a pensar seriamente en ello. Pensé que realmente no importaba nada de esto personalmente. Nunca me he visto realmente envuelto en los aspectos personales de lo que yo había sido, pero definitivamente estaba interesado en el tema. Una noche tuve una conversación muy peculiar con Helen. De la nada, cuando estábamos trabajando en el texto y hablando de algo totalmente irrelevante, ella dijo: «Oh, sé quién eras. Eras Orígenes». Dije: «¿Qué?». Busqué sobre Orígenes más tarde para descubrir que fue uno de los primeros padres de la Iglesia cristiana y considerado como uno de sus principales maestros. Eventualmente fue perseguido por enseñanzas heréticas alrededor de la época de Titanius, en el siglo III después de Cristo. En el Concilio de Constantinopla se le imputaron varias acusaciones póstumas y muchas de sus enseñanzas, que se habían vuelto inaceptables, incluida la reencarnación, fueron eliminadas o censuradas. Orígenes 185-254, uno de los mejores ejemplos de místicos cristianos primitivos y generalmente considerado el más grande teólogo y erudito bíblico de la Iglesia oriental temprana, Orígenes probablemente nació en Egipto, quizás en Alejandría, en una familia cristiana. A los 18 años sucedió a Clemente de Alejandría como director de la Escuela Catequética de Alejandría, donde había estudiado. Entre 203 y 231,
Orígenes viajó extensamente y atrajo a un gran número de estudiantes tanto por su forma de vida como por su enseñanza. Según Eusebio, tomó el mandato en Mateo 19:12 como que significaba que uno debía castrarse a sí mismo. Aunque no fue ordenado, Orígenes predicó en Palestina, cerca de 215, alrededor de 215, por invitación de los obispos locales. Pero Demetrius, obispo de Alejandría, consideró esta actividad como una violación de la doctrina eclesiástica y le ordenó regresar a Alejandría. Volviendo a Palestina en 230, Orígenes fue ordenado sacerdote por los obispos de Jerusalén y Cesarea. Demetrio entonces excomulgó a Orígenes, le privó de su sacerdocio y lo envió al exilio. Orígenes volvió a la seguridad de Cesarea, 231, y estableció una escuela de teología, que presidió como director durante 20 años. La persecución fue renovada en 250 y Orígenes fue severamente torturado. Murió por sus efectos unos años después. Aunque la mayoría de sus escritos han desaparecido, la producción literaria de Orígenes fue enorme. Su teología fue expresión de la reflexión alejandrina sobre la Trinidad y antes de San Agustín fue el teólogo más influyente de la Iglesia. Algunas de las ideas de Orígenes, tales como sus pensamientos sobre la reencarnación, permanecieron controvertidas mucho tiempo después de su muerte y fue condenado en el Quinto Concilio Ecuménico en 553 en Constantinopla. También aprendí que se había castrado a sí mismo, lo cual siempre me pareció interesante. A veces sentí que yo tenía alguna relación con ese periodo de la historia de la Iglesia primitiva y me preguntaba si podría estar relacionado con sentimientos de ansiedad acerca de hablar en voz alta. Puede ser una tontería, pero eso se me ha ocurrido en varias ocasiones. Hablé sobre el curso en un momento en que me sentí muy amenazado por hacerlo. Todas estas cosas tienen múltiples dimensiones. Nada está realmente claro. Solo me retiré de esto cuando pensé que era seguro para mí hacerlo. Hablaba de ello cuando sentía que era necesario. Luego me iba. Probablemente gran parte de mi vida ha sido así. Hago lo que me parece necesario en su momento y luego me retiro de todo. Es interesante lo que el curso dice sobre la reencarnación, que la salvación puede ser encontrada por los que creen en ella y por los que no. La reencarnación, por lo tanto, no es un concepto esencial, porque, como dice el curso, todo lo que necesitamos reconocer, cualquiera que sea nuestra creencia, es que el nacimiento no es el principio y la muerte no es el fin. Sin embargo, el curso dice que nuestra experiencia de vida es un sueño. La reencarnación, por lo tanto, podría compararse a un sueño en serie. Por ejemplo, si estamos soñando nuestra realidad en el presente, en este cuerpo y en este universo tal como la percibimos, ¿por qué no podríamos haber tenido sueños previos? Parece que tenemos una especie de serie de sueño-drama. Me parecía que algo así era probablemente cierto, pero no podíamos entenderlo desde nuestro punto de vista. La brecha está en la trampa perceptiva, por así decirlo. Solo podríamos entender el panorama general desde la cima de la montaña. En mi investigación de la bibliografía también hice un esfuerzo para ver a Eileen Garrett, que en ese momento era considerada la psíquica viviente más grande del mundo, según Hugh Lynn Case en 1968. Sentí que era muy importante verla, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Era bastante mayor y se había retirado de cualquier participación activa en el mundo. Nunca iba a reuniones y veía a muy pocas personas.
pero en la parte de atrás de mi mente sabía que se suponía que me encontraría con ella. Hugh Glynn Case consideraba que Eileen Garrett era la persona más cercana a su padre en términos de talento, lo cual era un gran elogio de su parte. Sabía que todavía era presidenta de la Fundación Parapsicológica en la calle 57 Oeste de la ciudad de Nueva York, pero nunca había estado allí. Había oído también que estaba enferma la mayor parte del tiempo y que era imposible encontrarla, que pasaba mucho tiempo en el sur de Francia. Pensé que no llamaría a su oficina, no parecía ser lo que tenía que hacer, pero había algo en lo profundo de mi mente instándome a conocerla. Un día recibí un anuncio de la American Society for Physical Research, ASPR, de Nueva York, sobre una reunión que se iba a celebrar en el edificio de Ingeniería de las Naciones Unidas con un físico teórico y profesor, era de Harvard o Princeton, cuyos padres y abuelos habían sido médiums. También conocía bastante bien la parapsicología y estaba dando una conferencia sobre mediumnidad. Cuando vi este anuncio pensé, tengo que ir a esto, aunque nunca había ido a las reuniones de la ASPR. Parecía extraño que quisiera hacer eso. Sentí firmemente que debía ir a esa reunión y le pregunté a mi amigo Chip si quería ir conmigo. Dije que pensaba que era una ocasión importante. Cuando entré a la reunión, me di cuenta de algo diferente en el ambiente. Un número de personas se me acercaron y hablaron de una manera que sugería que pensaban que yo sabía algo acerca de los psíquicos o que tenía habilidades psíquicas. La gente parecía estar leyendo mi aura y había un montón de cosas extrañas sucediendo a las que no estaba acostumbrado. Me senté en la parte de atrás del pasillo y durante la presentación de la oradora, una mujer en la primera fila hizo preguntas. Pensé, esa debe ser Eileen Garrett, pero nunca la había visto. Simplemente estaba seguro de quién era. Su voz tenía un ligero acento inglés. Al final de la reunión hice algo que para mí estaba muy fuera de lugar. Me acerqué a ella, le tendí la mano para presentarme y le dije, señora Garrett, mi nombre es profesor Tedford de Columbia y creo que es muy importante que hable con usted. Ella tenía artritis y obviamente movió su cabeza y cuello con un dolor considerable. Se giró y me miró con total atención. Tomó mi mano por un momento y me dijo, sí, tiene que venir. Llame y pida una cita. No podía creer que hubiera sido tan simple. Llamé y pasé a través de varias secretarias. Parecían bastante sorprendidas y decían, la señora Garrett no ve a nadie excepto a viejos amigos. Yo les decía, ella me ha dicho que concierte una cita. Y me dijeron, bueno, tendremos que devolverle la llamada. Era febrero y el clima era horrible, lo que presentaba un problema para llegar allí. Uno de los problemas también era hacer que Helen me acompañara. Estaba aterrorizada por la idea y dijo, no quiero ver a ningún médium. Y comenté que Eileen era famosa por su mediumnidad y que la doctora Ira Progoff había escrito un libro sobre ella. La imagen de un oráculo. Todo parecía muy amenazador para Helen, que estaba muy asustada por la idea de perder el control y padecer estados disociados de conciencia. Realmente no quería ir a esta reunión y no podía entender por qué yo la estaba presionando. Dije, esta es realmente una gran oportunidad. Ella es la psíquica viviente más grande desde Edgar Cayce y tal vez pueda ayudarnos. Al menos deberíamos hablar con ella. De algún modo arrastré a Helen.
con ese tiempo tan terrible. Cuando vimos a Eileen, ella no pudo haber sido más amable. Era encantadora y muy tranquila. Parecía que tenía tiempo ilimitado y obviamente no tenía un horario importante. No hubo interrupciones telefónicas y todo fue arreglado de manera que no tuviéramos conocimiento de las actividades de la oficina. Ella intentaba calmar a Helen. No tenías que ser psíquico para ver que Helen estaba muy alterada. Eileen no paraba de darle palmaditas y decirle: «Eres como una florecita frágil». Ella fue muy buena con Helen y eso la ayudó a relajarse. Dije que teníamos un manuscrito y que habíamos tenido algunas experiencias inusuales. Afirmó que no le hacía falta conocer ningún detalle, así que en realidad no dijo mucho, pero comentó que publicaría lo que nosotros habíamos escrito solo por su procedencia. No había ninguna duda sobre la autenticidad de este material. Temía hacer preguntas porque Helen estaba muy agitada. Siempre me he apenado de ello, porque quería preguntarle a Eileen, pero en ese momento me di cuenta de que no podía hacer eso. Había nacido en Irlanda y pasó mucho tiempo contándonos sobre su propia formación y cómo había sido entrenada en mediumnidad en el Colegio Británico de Estudios Psíquicos en Inglaterra. Había sido difícil para ella desconectar toda la estática. Estaba tan sintonizada durante la Primera Guerra Mundial mientras vivía en Inglaterra que se daba cuenta de lo que estaba pasando en Francia, inquietante para ella. Más tarde aprendió a enfocar sus habilidades psíquicas para poder activar y desactivar la conexión, y eso resultó enormemente útil y tranquilizador. Esto fue de gran ayuda para Helen más tarde, y también habló con orgullo de haber conocido a Eileen Garrett y de lo buena persona que era. Probablemente lo principal que nos dijo Eileen fue que si íbamos en la dirección del curso, si lo seguíamos en nuestra vida personal, ambos seríamos gloriosamente felices, pero si luchábamos contra él, nos enfermaríamos. Ella lo repitió. Era obvio que vio algo sobre el carácter del curso en 1968. No creo que su advertencia me haya ayudado mucho, pero a pesar de todo me impresionó mucho. Me sentí tranquilizado de que la mujer que era considerada la psíquica viviente más grande realmente sentía que tenías que trabajar con el material, pues venía de una fuente tan elevada. Ella enfatizó que yo debía cuidar de Helen, pero no dijo nada muy específico sobre esto. También me habló de su propio sentido de futilidad y depresión, que me sorprendió. Había escrito varios libros y parecía que había hecho todo tipo de contribuciones a otras personas, pero sentía que la única contribución que había hecho en su vida era coleccionar su biblioteca. Tenía una biblioteca extraordinaria y tal vez esto era lo único que la sobreviviría. Me pareció muy curioso. Las personas con estos dones extraordinarios aparentemente encontraban muy difícil lograr la paz mental. Después de que Helen superara su shock inicial, volvimos a ver a Eileen brevemente en otra ocasión. Helen quería que viera algo del manuscrito del curso. La vimos justo cuando se iba a Francia. Murió al año siguiente, en 1970. Tenía la sensación de que no iba a estar mucho tiempo aquí. Fue una reunión que nos dio el tipo de apoyo que era difícil de encontrar. No tenía ni idea de con quién se podía hablar de este tipo de cosas. Más tarde no me hubiera sentido cómodo yendo a la Sociedad de Investigación Psíquica en Inglaterra, pero Eileen fue muy tranquilizadora. Eileen Garrett y Hugh Lynn Case fueron dos personas muy importantes desde el principio de este proceso. Me dieron mucho apoyo. En otra ocasión, Helen y yo fuimos a ver al famoso psíquico inglés Ronald Beasley,
que hacía lecturas de aura. Decía que era notable que Helen y yo tuviéramos auras similares. Hice arreglos para que lo viéramos en una de nuestras visitas a Londres. Nos alojamos en Kent, en casa de Churchill. Fue muy interesante. Hugh Glynn había recomendado a Beazley como sobresaliente, probablemente la mejor persona para lidiar con las auras. Había escrito varios libros, pero estaba bastante aislado y protegido por dos ancianas que no dejaban que nadie viniera a verlo a menos que ellas lo aprobaran. Fuimos a su finca y fue una de esas experiencias inglesas muy difíciles de describir. La finca tenía un gran jardín y nos sirvieron té muy formalmente. Ronald Beazley era bastante extraordinario. Me miró y me dijo: «Hay 2 veces que quisiste volver y no quedarte aquí. No estaba seguro de esta vida. Una vez fue en la infancia y la otra cuando tenías 7 años. Ambas cosas eran ciertas. Casi muero en la infancia. La primera semana de mi vida desarrollé un absceso en el ojo y, según cuenta la historia, si se hubiera abierto por dentro habría sido fatal, pero se rompió por fuera. Cuando tenía 7 años casi muero de nuevo. Incluso me dijo que tenía una afección cardíaca, solo por leer mi aura o lo que fuera que estaba haciendo. Dijo otras cosas impactantes, así que me impresionó mucho. También preguntó: «¿Cómo elegiste a tus padres?». «Oh, bueno, no hay razón para este tipo de elecciones». Parecía que podía ver toda la historia de tu vida, tus padres y todo eso. Repitió que Helen y yo teníamos auras muy parecidas y que era muy inusual ver algo así. Estábamos perdiendo el tiempo, dijo. No deberías involucrarte en la vida universitaria, sino en la sanación. Beazley practicaba la curación a través de una especie de terapia de color. Él proyectaba los colores mentalmente a la gente en cualquier lugar, en Estados Unidos o donde quiera que estuviese. Hasta hizo una demostración de esto mientras estábamos allí. Me pidió que escogiera a alguien que conociera en Nueva York y le, entre comillas, le enviara y le enviara. Le había dado el nombre y la dirección de Chuck Williams, que tenía algunos problemas y estaba muy deprimido. Lo describió con bastante precisión y luego dijo: «Tiene algunos problemas de salud. Le preocupa tener una enfermedad coronaria, pero no hay razón para ello». Dijo que Chuck tenía una especie de indigestión que solucionaría no tomando agua durante las comidas, sino que solo la tomara después de las comidas. También dijo algo sobre un dolor que Chuck tenía en la pierna izquierda, resultado de un accidente automovilístico o casi accidente cuando era muy pequeño, y tuvieron que parar bruscamente en un puente y salió proyectado fuera de su asiento. Ese era el origen de la molestia. Daba muchos detalles muy específicos de este tipo. Yo no sabía nada de esto, pero cuando volví a Nueva York y le pregunté a Chuck sobre ello, todo era exacto. Chuck dejó de beber agua durante las comidas y su indigestión desapareció. Había muchos detalles fascinantes. Ronald Beazley murió en un accidente automovilístico. Estaba muy bien considerado y también creía en la reencarnación. No lo sé, pero la explicación más sucinta para muchos eventos en mi vida parece ser que son una continuación de algo más. Y aquí comienza un epígrafe nuevo. El curso es abiertamente compartido. En el otoño de 1970 conocí al padre Benedict, un monje benedictino que era uno de mis estudiantes en Columbia. Había venido allí como estudiante en prácticas especiales en lugar de ir a la Universidad de Maestros para obtener experiencia para su doctorado. Había hecho un arreglo especial con él. Un día, en uno de los seminarios de uno de mis profesores asociados, hice referencia
a San Juan de la Cruz. Esto sorprendió al padre Ben y se quedó después y subió a mi oficina para hablar conmigo. Abrió mucho los ojos cuando saqué un libro de los escritos de San Juan del cajón de mi escritorio. En realidad se quedó atónito de que lo tuviera en este bastión ateo. Aquí estaba su profesor de psicología, que era conocedor del misticismo, lo que realmente lo asustó. Más tarde le hablé de un curso de milagros. Era una cosa inusual en aquellos días, pero yo conocía bastante bien al padre Ben cuando compartí el curso con él. Había estado allí a tiempo parcial durante un par de años. Hablamos de muchas cosas que estaban sucediendo en el entorno del misticismo. Una de las cosas que mencionamos fue la tesis doctoral de Kenneth Wapnick sobre el misticismo. En 1972, Ken era estudiante de la Universidad Adelphi en Garden City, en Nueva York, y yo había leído el libro Estados Superiores de Conciencia, editado por John White. Había un capítulo escrito por Ken sobre el misticismo y la esquizofrenia. El libro contenía un pequeño párrafo sobre los autores. Aparentemente, Ken estaba trabajando en el hospital estatal. Cuando mencioné esto, Ben dijo: «Bueno, he oído hablar de un psiquiatra judío en alguna parte. Creo que está ahí, que se ha convertido al catolicismo. Me pregunto si es el mismo tipo». Él lo comprobó y por supuesto que lo era. Otra cosa sorprendente fue que la ex esposa de Ken, Ruth, había trabajado para Helen y para mí en un proyecto especial a principios de ese año. Así que había conocido a la ex esposa de Ken antes de conocerle a él. Ben encontró a Ken como resultado de nuestra conversación sobre esto y pensó que estaría bien que nos conociéramos. En ese momento, Ken estaba planeando marcharse a Oriente Medio en un mes. Después de divorciarse de Ruth, se volvió a casar brevemente, pero eso también se había deshecho. Pensaba que Ken no estaba en buena forma. En ese momento yo estaba muy involucrado en aprender más acerca de la sanación. Sentía que la enseñanza y la sanación eran realmente de lo que trataba el curso. Debido a que teníamos un curso de milagros que tenía que ver con la enseñanza mística, pensé que era muy importante aprender acerca de la sanación. Había visto a Kathryn Kuhlman en un programa de televisión el sábado por la mañana para ver de qué se trataba. Parecía un poco histérica, pero sincera. No tenía ni idea de lo que sería ir a una de sus actuaciones, pero realmente quería hacerlo. Así que hice los arreglos para que Helen y yo fuéramos. Nos las arreglamos para conseguir entradas a través de la agencia patrocinadora, un grupo evangélico llamado Full Gospel Businessman Fellowship. Tuvimos que obtener entradas a través de un complicado proceso de contratación de paquetes. Por una serie de circunstancias obtuvimos entradas en primera fila, lo que fue interesante y muy impresionante para ver lo que sucedía tan cerca. Era una atmósfera emocional muy cargada. Al principio, Kathryn Kuhlman salió al escenario y pasó por un periodo de calentamiento. Era muy coqueta y a mi parecer poco apropiada, especialmente para su edad. Llevaba un vestido blanco y hacía chistes, poco a poco calentándose ante el público. Esto duró un tiempo y poco a poco comenzó a suceder algo. Se volvió más seria y empezó a hablar del poder del espíritu. Yo era consciente del momento en que las cosas cambiaron. Se convirtió en algo muy diferente. Otra conciencia se había apoderado de ella. Eso era presumiblemente lo que ella estaba esperando. Se necesita un enorme valor para levantarse ante miles de personas y esperar a que eso suceda. Cuando ocurrió, hubo un sentimiento de autenticidad. Ya no era más una mujer tonta, un tanto histérica, sino un poder y un espíritu que de alguna manera se manifestaba.
Cuando ella comenzaba a proclamar sanaciones en varias zonas de la audiencia, la gente bajaba y se ponía en fila. Era increíble. Ella simplemente tocaba a la gente y ellos se caían. Esto duró horas. El tiempo no parecía importar. Nada de esto parecía artificial. Todo era bastante sorprendente. Puede que algo de eso haya sido sugestión, pero no creo que todo lo fuera. Es fácil descartar este tipo de cosas, pero a Helen también le conmovió mucho. Helen incluso dejó caer toda su indiferencia defensiva y me emocioné mucho. Sentimos un tremendo poder espiritual que de alguna manera se generó. Catherine actuaba como una batería ordinaria, supongo. Ella era el punto focal de esta energía. Fue muy impresionante. Todo el día transcurrió de esta forma, así que cuando nos fuimos me sentía excitado y agotado. Esa noche conocimos a Ken. Ken se fue a Oriente Medio para meditar después y luego comenzó a enviarnos postales. Dijo que se sentía guiado para volver a Nueva York, que era lo último que quería hacer. Estaba en un retiro monacal en lo alto de una montaña en la Baja Galilea, donde meditaba con 2 sacerdotes católicos que celebraban la misa en hebreo, una combinación bastante exótica. No quería irse, pero sintió que lo estaban guiando de regreso para vernos y el libro del que le habíamos hablado. Ken apareció en abril de 1973. Helen y yo estábamos trabajando con mucha urgencia en un capítulo para el libro Comprehensive Textbook of Psychiatry. Teníamos una fecha límite y teníamos que entregar mucho material. Habíamos decidido tratar un teórico de la personalidad a la semana, lo cual era la única manera de hacerlo todo. Yo estaba haciendo todo el trabajo de referencia y Helen estaba escribiendo el material. Era un gran trabajo y había que hacerlo bien. Ken apareció en medio de todo esto. Helen y yo estábamos nerviosos, en parte porque tratábamos de terminar nuestro trabajo. Yo también tenía muchas otras cosas que hacer. Éramos muy hirientes el uno con el otro. Ken estaba horrorizado por nuestra relación. Aquí teníamos este libro sagrado, este maravilloso material espiritual, y no sabíamos cómo relacionarnos entre nosotros. Los dos estábamos discutiendo y llevándonos muy mal. Obviamente no estábamos siendo amorosos y santos. Ken decidió que iba a demostrar cómo las relaciones podían ser sanadas para demostrar amor perfecto y ese tipo de cosas, cómo hacerlo apropiadamente. Él tomaría a Helen como demostración y me mostraría el poder del amor o santidad en acción. Aparentemente iba a aprender observando. Pensaba que Ken tenía mucho que aprender. Helen era muy receptiva a toda esta atención y devoción masiva por parte de Ken. Era asombroso. Ella tenía ahora la palabra de Jesús y todo el asunto. Esto era todo. Ken creía que Helen era como la Madre de Dios, la Virgen María. Helen pensaba que Ken era uno de los mayores santos de todos los tiempos. Decía cosas como: no puedo pensar en ningún santo de la historia que sea tan beatífico como Ken. Así que yo comía con la Virgen María y el mayor santo del mundo. Por supuesto, yo era el pecador más grande del mundo. Yo era el terrible culpable. No estoy seguro de por qué era culpable. Eso era algo más oscuro. Pero alguien tenía que ser culpable, así que yo lo era. Probablemente una cosa era que no amaba lo suficiente a Helen. No me impresionaba que fuera la Madre de Dios. Este tipo de cosas duraron bastante tiempo y me sentí aliviado y molesto por todo esto. Sin embargo, Ken pasó por varios años de aprendizaje activo y fue definitivamente útil. Al mismo tiempo me sentía aliviado y agradecido de que Ken me quitara algo de presión, pero también me costó mucho trabajo en muchos aspectos. Tuve que encontrarle un lugar en el centro médico, un trabajo,
para poder explicar lo que estaba haciendo allí. Tuvimos que fingir un poco. Era extraño que de repente alguien apareciera y pasara todo su tiempo con Helen. ¿Qué podía hacer? Me las arreglé para que pudiera estar en el departamento a tiempo parcial. Ken era difícil de conocer al principio. Siempre era amable e iba a trabajar con Helen, no conmigo. Era un triángulo difícil cuando los tres estábamos juntos. Después de un poco de exposición a todo esto, le dije que no podía soportarlo y que pensaba que había mucha grandiosidad espiritual. No pensaba que ese fuera el espíritu del curso y estaba harto de él. Ken regresó a Israel en junio, pero no antes de obtener la promesa de Helen de que ella iría a Israel en agosto y lo traería de vuelta. Louis, el esposo de Helen, siempre había querido ir a Israel. Helen se negó rotundamente, diciendo que no iba a hacerlo. Me incluyeron en este paquete, en parte porque Helen sabía que la llevaría allí. La presioné para que cumpliera su palabra y fuimos. Llegamos a Israel en agosto de 1973. Nos encontramos con Ken y se quedó con nosotros constantemente. Fue un guía maravilloso y de gran ayuda. Tuvimos muchas aventuras que habrían sido totalmente imposibles sin él. Visitamos su retiro monástico en la cima de la montaña, en la Baja Galilea. Yo había estado en Egipto en 1953, cuando trabajaba para el gobierno, y sentí que tal vez Helen y yo habíamos viajado a Egipto en una vida anterior. También llegué a Israel durante mi viaje de 1953, así que había regresado exactamente 20 años después, en 1973, año en que Israel cumplió 25 años. Hay algo en ese viaje que es difícil de describir. Parecía mágico de alguna manera. Habíamos ido al lugar donde habían sido descubiertos los rollos del Mar Muerto. Helen no quería ir, pero yo la obligué. Fui bastante agresivo, pero sentía que tenía que hacerlo. Salimos temprano por la mañana y nos detuvimos en una zona muy desolada donde hacía muchísimo calor. No había nada allí excepto algunas ruinas y excavaciones. De repente algo sucedió. En este lugar tan poco prometedor, Helen pasó por algo muy dramático. De alguna manera retrocedió en el tiempo. Se quejaba amargamente del calor y de todo. Luego sintió un escalofrío mientras estaba allí. Fue muy dramático, como poco. Ella parecía reconocer el lugar como si hubiera estado allí antes. Tal vez había sido parte de una comunidad esenia. Su experiencia fue muy convincente. Sabía que el nivel del agua había cambiado y también notó cambios geográficos que no podía haber conocido de manera normal. Era como si hubiera vuelto a una vida anterior. Si eso es verdad o no, no lo sé, pero fue una experiencia muy intensa, emotiva y parecía ser muy auténtica. Muchas cosas en el curso parecen sugerir la reencarnación, aunque solo se discute específicamente en el manual del maestro, que dice que no importa. Como se ha mencionado anteriormente, el curso no toma una posición definitiva sobre esto, pero hay algunas cosas en el libro de ejercicios y el texto que parecen implicar la reencarnación. Por ejemplo, en la lección 98 del libro de ejercicios está el pasaje: y los que aún no han nacido oirán la llamada que nosotros hemos oído, y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. Hoy no elegimos solo para nosotros. Otro ejemplo, esto del texto, dice que 6. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Antiguo no se refiere solo a esta vida. Sentí, mientras escribíamos eso, que había definitivamente una referencia a vidas anteriores, y Helen había recordado varias vidas anteriores posibles. Mi sentimiento personal es que no tiene nada que ver con nada, excepto con un sentimiento de que mientras yo crea que estoy viviendo en este mundo fenoménico, podría haber existido antes,
como si estuviera en los capítulos de una serie de televisión. La reencarnación está todavía dentro del mismo marco espacio-temporal del mundo ilusorio. En este nivel parece cierto, aunque en nuestra realidad del ser superior todo es solo un sueño o una ilusión. Sin embargo, de alguna manera pensamos que abandonamos la casa del Padre, razón por la cual estamos involucrados en esta experiencia de vida tal como la conocemos. Ese es un concepto muy difícil, uno con el que nunca me sentí cómodo. No estuvimos mucho tiempo en ese desierto. Hacía demasiado calor, pero las reverberaciones de esa experiencia fueron bastante intensas. Pensé que era importante que estuviéramos allí, aunque no podía entender por qué. Cuando había estado allí 20 años antes, sentí que había algo importante en pasar todo el verano en el Medio Oriente. También había visitado Siria y Bagdad, y tenía una curiosa sensación de identificación con Egipto y Grecia en particular. Estar en Tierra Santa fue muy impactante. En ese momento, por supuesto, no me interesaba en absoluto la religión y no sabía nada de la reencarnación. Ciertamente la habría descartado. En retrospectiva, era casi una preparación para lo que ocurrió después. Sentía que me estaba preparando para algo, pero no sabría explicarlo. Tuve la misma sensación en Egipto, Atenas y Florencia durante el verano de aquella visita anterior. Tal vez eso fue algún tipo de despertar, no por los libros, sino por haber estado allí. Era consciente de sentir eso. No sabía qué hacer con ello, porque no encajaba en ninguno de mis sistemas de creencias. Sentí algún tipo de conclusión en 1973. También estaba siendo un período muy difícil para mí. Había roto una larga relación en aquella época y vivir solo era incómodo. Luego me mudé a otro apartamento, después de 18 años en un mismo lugar, y me estaba preparando para salir del centro médico. Probablemente todo eso fue preparatorio. No podía explicar de qué se trataba, pero era importante. Helen también sentía que este viaje era muy importante y una especie de culminación ocurrió. A veces hago cosas y no sé hasta después de eso que me digo, claro, eso es. Bueno, hermanos, pues hasta aquí la segunda parte de la autobiografía de San William Thetford. Interesantísimo, parecía interesantísimo. Todas esas conexiones, todos esos conocimientos que parecieron irles llegando de aspectos psíquicos y premonitorios y de varios tipos de enseñanzas que iban culminando en su proceso de elaboración del curso. Vemos cómo Dios maneja los hilos y cómo todo ocupa el lugar que le corresponde, que nosotros, aparentemente en este mundo ilusorio, no somos conscientes de cómo Dios trabaja con cada aspecto de la mente, pero que de alguna manera lo hace si tenemos intuición. Si la dejamos, pues cumpliremos nuestro papel a la perfección, guiados por el Espíritu Divino. Vamos a saludar a todos los hermanos. Santa Betty Medina Estrada, bienvenida Santa Betty, gracias por haber estado aquí. San Chema Coloma, gracias San Chema. Santa Sandra Fernández, gracias Santa Sandra por haber venido. Santa Raquel López, gracias Santa Raquel. Santa Hilda, nuestra maestra, gracias maestra por estar aquí. Santa Cecilia Cordero, gracias Julia, Hilda y a toda la afiliación por esta noble y bendita misión de ayudarnos a encontrar y a experimentar a Dios. Claro que sí, Santa Cecilia, aquí estamos juntos en el camino, juntos de la mano todos. San Gaby Galeano, qué impresionante esta historia, Dios es maravilloso, desde luego que sí, San Gaby, es maravilloso. Santa Sandra Brugnoni, hermosa lectura, sí que lo es, claro que sí, Santa Sandra.
Santa Cristina Luna, bendiciones, gracias por compartir, gracias a todos vosotros, Santa Cristina. Santa Adela Nanda, nos está viendo, gracias Santa Adela. Santa Claudia Fonseca, gracias Santa Claudia por estar aquí. Santa Casey, hola Santa Casey, muchas gracias hermana. Santa Gloria Galván, Tolentino, gracias Santa Gloria por estar aquí. Santa Fernanda Verasaluce, gracias Santa Fernanda. Santa Gaby Galeano, qué lindo es conocer esta historia, gracias, sí, es realmente precioso, aparentemente. Santa Elisa Raquel Gutiérrez Merino, gracias por compartir, bendiciones, gracias a todos vosotros. Santa María Carmen Barros, gracias Santa María Carmen por estar aquí. Santa Casey, gracias amada hermana, gracias a vosotros hermana, muchas gracias Santa Casey. Santa Adriana Mosquera, gracias Santa Adriana. Santa Claudia Fonseca, gracias hermana Julia, una lectura maravillosa, bendiciones, gracias a todos vosotros, gracias, es maravilloso compartirlo juntos. Santa Gloria Echevarri, hola hermana querida, ¿dónde se consigue el libro o cómo se llama? Pues a ver, está en PDF lo puedes conseguir en internet, ¿cómo se dice? En YouTube, pues ahí está en PDF el libro y es una aplicación, te la puedes bajar y se lee perfectamente, está muy bien. Y se llama Autobiografía de William Thetford. Autobiografía de William Thetford. Santa Sandra Prugnoni, gracias a ti Santa Sandra. Santa Maestra Hilda, feliz instante santo y bendiciones, gracias a ti maestra, a todos. Santa Gaby Galeano, gracias hermanita, creo que nunca hubiese leído esta lectura si no nos la compartías. Claro que sí, claro que la leeríais, claro que sí, la tenéis en PDF, pero leerlo juntos es maravilloso. Muchas gracias por compartir. Santa Hermana Maestra, Santa Hilda, infinitas gracias a ti maestra. Santa Cecilia Fernández, gran tiempo de tu tiempo y espacio. Gracias a vosotros, Santa Cecilia, es un honor para mí y para todos. Santa Hilda Núñez, nuestra maestra, dulces sueños nocturnos de su mano, os amamos. Igualmente, claro que sí, todos entregamos nuestros sueños a Jesús para que nos siga educando, para que nos siga transformando la mente. Santa Gloria Echevarri, gracias por estar aquí, Santa Gloria. Muy bien, pues muchas gracias hermanos. Mañana continuaremos con la tercera parte de esta autobiografía apasionante. Y bueno, pues mañana nos espera otra jornada en nuestro estudio de un curso de milagros. Muchas gracias. Tendréis la lección a las 6:30 del Maestro Vicente. Después tendremos las noticias de la maestra, las noticias perdonadas. También tendremos la lectura del capítulo 18 con Sanchema, que nos lo leerá. Y también tendremos el estudio del epígrafe, no sé si es el 5, por la maestra, del capítulo 10. Y también lectura de la autobiografía, de Ausencia de felicidad, de Kenneth Wapnick, por la maestra. Y volveremos por la noche, si queréis, a leer la tercera parte de nuestra autobiografía. Bueno, pues felices sueños, os amo, ha sido un placer, un honor y hasta mañana, que descanséis. Sueños felices con Jesús. Un beso, hasta mañana.